Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 55. Escucha, oh Dios, mi oración. No te cierres a mi súplica, atiéndeme y respóndeme. Me agito en mi ansiedad, gimo ante la voz del enemigo, ante la mirada del malvado, que descargan falsedades sobre mí, me difaman a la cara. Se me retuerce por dentro el corazón, me asaltan pavores mortales, me invade el temor y el terror, me cubre el espanto. Pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Entonces huiría muy lejos, me hospedaría en el desierto, me apresuraría a buscar un refugio ante la tormenta y el huracán. Destrúyelos, Señor, confunde sus lenguas, pues veo en la ciudad violencia y discordia. Día y noche rondan por sus murallas, en su recinto crimen e injusticia, en su interior insidias. No abandonan sus calles tiranía y engaño. Si me ofendiera mi enemigo, lo habría aguantado. Si me atacara mi adversario, me habría escondido de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Íbamos juntos a la casa de Dios. Que los sorprenda la muerte, que bajen vivos al abismo, pues la maldad habita entre ellos. Yo invoco a Dios y el Señor me salvará. Por la tarde, por la mañana, al mediodía, gimo y suspiro, Él escuchará mi voz. Líbrame de la agresión, sálvame que son muchos contra mí. Que Dios me escuche y los humille, el que reina desde antiguo, pues no tienen enmienda ni respetan a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando la alianza. Su boca es más blanda que manteca, pero su corazón desea la guerra. Sus palabras más suaves que aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo caiga. Tú, oh Dios, hundirás en la fosa profunda a esos sanguinarios y traidores, sin cumplir ni la mitad de sus años. Yo, en cambio, confío en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 55. Se trata también, en cuanto al género, de un salmo de súplica. Aparecen los distintos elementos que componen el género de súplica, de petición. Aparecen los verbos en imperativo, esas súplicas, esas peticiones propios de este género. Aparece también, hasta en 2 momentos, una larga descripción de la situación difícil que está pasando el orante. Aparece también la acción de Dios que se pide tanto hacia él de salvarlo como a los enemigos
darles el castigo. Se describen las acciones de los malvados, para quienes se pide la eliminación, y también se expresa la confianza en Dios. Son varios elementos que normalmente componen un salmo de súplica, un salmo de petición. ¿Cómo se estructura este salmo? Es un salmo muy amplio. A veces los mismos elementos aparecen en 2, 3 momentos. Así que pues son varias partes que podemos ir distinguiendo ahí en el salmo. Por ejemplo, los versos 2, 3, 3a es una súplica propiamente, se expresa la súplica del orante. Luego del 3b al 6 hay una descripción de la situación que él está pasando. Los versos 7 al 9 presentan los pensamientos internos. Ante esa situación, él qué siente, qué desea interiormente, el huir. Los versos 10 al 12 presentan una nueva petición de destrucción a estos malvados. Luego del 13 al 15, otra situación que está pasando el salmista, pero por el amigo del que esperaba confianza, apoyo, y también recibe traición, una queja contra el amigo traicionero. Y el 16, una petición de nuevo de destrucción. Los versos 17 al 20a expresan la confianza en Dios y una invocación. Luego del 20b al 22, una nueva descripción de las obras de los malvados, lo que hacen ellos. Y el verso 23 y 24 es una parte sapiencial, una reflexión que invita a hacer a aquellos que le escuchan, a aquellos que le acompañan, una recomendación de confianza en Dios. Comentario. Versos 2-3a es una súplica. Aparece este invocativo, oh Dios. Esta palabra es una llamada de atención cuando se hace enfática, oh Dios, pues hace referencia a esa situación difícil por la que el orante necesita prontamente la intervención de Dios para hacer énfasis o dar más fuerza a su petición, a esa llamada que él hace a Dios. Le pide que escuche su oración. 4 verbos aparecen aquí en imperativo. Escuchar, escucha mi oración. No te cierres, otra petición que le hace, no te cierres a mi súplica. Atiéndeme, respóndeme. No cerrarse significa que sea favorable hacia él. En Isaías 1:15 y también en Proverbios 28:27 aparece no te tapes los ojos, o sea, como una expresión igual para decirle que no cierre los ojos ante su situación, o sea, que vea. También Lamentaciones 3:56 dice no te tapes los oídos, o sea, que preste atención. Es el mismo sentido que tiene aquí, atiéndeme, o sea, sé favorable conmigo. Aparece pues esta petición al Señor, a Dios, porque el orante está pasando por una situación difícil y con estos 4 verbos le quiere pedir a Dios que no lo rechace, que le sea favorable, que intervenga en su favor. ¿Por qué? Por la situación que él está viviendo, que se describe en el verso 3b al 6. ¿Cuál es esa situación? Dice, me agito en mi ansiedad, gimo
ante la voz del enemigo, ante la mirada del malvado, que descargan falsedades sobre mí, me difaman a la cara, se me retuercen por dentro el corazón, me asaltan pavores mortales, me invade el temor y el terror, me cubre el espanto. Es decir, todo ese sentimiento interno, ese dolor interno, lo expresa mediante estas palabras. La voz y la mirada del enemigo son de falsedad y de difamación. Probablemente se trata de un orante que ha sido llevado al juez o al que le han inventado cosas, le han levantado calumnias. Por eso habla aquí de falsedad y difamación. La voz del enemigo, las palabras del enemigo, y por lo tanto la mirada también es de rechazo. La mirada del enemigo es de acusación. Es decir, aquellos que lo ven hablan traiciones y lo ven con rechazo. Es la experiencia personal que él está viviendo, él está experimentando, esa agitación, el gemido, un corazón retorcido, es decir, corazón afligido, como que siente un peso encima, que no puede respirar. Le asalta el temor, el terror, un pavor. Es decir, es toda esa situación. Normalmente en la Biblia, cuando se habla de la agitación, puede hacer referencia a andar de un lado para otro, es decir, no encontrar sosiego, como aguas agitadas también, es decir, que se remueven. La persona agitada es que no encuentra sosiego. A veces lo puede expresar físicamente cuando anda de un lado para otro, pero a veces también es interno. Una situación que se mueve para un lado y para otro, pensamientos, sentimientos, inquietudes, preguntas, todo lo que está pasando en el interior. A veces puede ser también ruidos, confusión interna, que se escuchan tantas cosas. Todo esto es esa agitación y él siente que se le retuerce el interior. Pues le asaltan esos pavores, el miedo, la angustia, toda la situación que está pasando. Por ejemplo, se puede ver en Isaías 21:3, también Isaías 33:14, Ezequiel 7:18, Job 21:6, donde habla de ese dolor que se expresa Job en su enfermedad, en su situación, y cualquier persona en alguna situación angustiante. Los hebreos o los judíos son muy dados a expresar todas esas ideas, no solamente de manera, digamos, teórica, sino de manera descriptiva, haciendo alusión a todo esto que se experimenta no solo en el interior, como la angustia en el corazón, sino que todo el cuerpo se estremece ante el dolor. Los versos 7 y 9 expresan la inquietud interna en cuanto a los pensamientos. Toda esta situación de dolor, ¿qué provoca? Pues las ganas de huir, de escaparse. El orante piensa que quien le diera alas de paloma, quiere volar, quiere posarse, huir lejos, hospedarse en el desierto. Se apresuraría, dice, a buscar un refugio ante la tormenta y el huracán. A él le parece que la solución a este problema es la huida. El desierto expresa soledad. Quizá está tratando de huir de esta sociedad perversa que describirá más adelante.
quiere huir de esta situación que se vive en su ambiente, de crímenes, de delitos, de engaños. Quizá quiere huir de los falsos hermanos o los falsos amigos que hasta sus quizá parientes o cercanos le hacen la vida difícil. Pero él siente que la solución es huir. Él ya no está seguro en la ciudad. Él no está seguro entre sus paisanos, entre sus parientes. La paloma es inofensiva. Lo único que tiene son sus alas. No tiene otra forma de defenderse. Lo único son sus alas para escapar, para posarse en algún otro lado. El Salmo 11.1 expresa de alguna manera una situación semejante, solamente que el Salmo 11 expresa una fuerte confianza en el Señor, en la presencia de Dios en el templo. Por eso el Salmo 1, el verso 1 va a decir: yo me refugio en el Señor. ¿Por qué me dicen escapa como un pájaro al monte? También había esta situación. Allá en el Salmo 11, pueden recurrir también a este salmo, lo tenemos ya aquí en esta lista de salmos, pueden acercarse a él. El Salmo 11.1, el salmista está pasando por una situación difícil y los parientes o amigos o cercanos le dicen que no hay escapatoria, que huya como un pájaro. Pero él dice que no, que él se refugia en Dios. Pero aquí en el Salmo 55, ante esta misma situación, el orante está pensando en su interior, que quizás sea la situación más probable, que sea lo más recomendable en ese momento. Y él deseara poder escapar. Él desearía poder escapar. Versos 10 al 12. Ante esta situación, pues él pide la intervención de Dios. Primero, que Dios destruya las obras de los malvados. Destrúyelos, confunde sus lenguas. Por esto, porque veo en la ciudad violencia y discordia. Vean, rondan en sus murallas, siempre en su recinto, crímenes, injusticia, insidias, tiranía, engaño. Esta frase, confunde en sus lenguas, nos hace recordar aquella construcción de la Torre de Babel, cuando cada quien está basado en su grandeza, en su poderío, y los hombres quieren por su poder, por su propia capacidad elevarse, y entonces pues Dios confunde sus lenguas y se dispersan. Así el orante está pidiendo que en esta ciudad que está llena de crímenes, llena de maldades, pues todos se confundan para que se dispersen, para que dejen de hacer daño. Esta petición de destrucción, pues que se deshagan las obras que ellos están tramando, así como se deshizo aquella torre que estaban construyendo, que se deshagan las obras de los malvados, que entren en confusión. El salmista había expresado que él por dentro se siente agitado, se siente confuso, siente que ese dolor tan penetrante, y él quiere que estos enemigos sientan esta confusión para que dejen de construir el mal, dejen de hacer el mal. ¿Quiénes son los que rondan la ciudad? Vean cómo dice aquí el orante. ¿Quiénes son los que de alguna manera cuidan la ciudad? En la ciudad se ponían centinelas, personas que vigilaban para proteger la ciudad. Y estos centinelas andaban rondando, andaban dando vueltas, o quizá en el barrio o en la cuadra, un centinela es aquel que anda rodeando
para proteger, para que no haya ningún peligro. Hay personas que se ponen en una tienda o en una casa como vigilantes. Pero ahora en esta situación dice el orante que los que andan rondando la ciudad es la violencia, es la discordia, es el crimen, es la injusticia, son las insidias, es la tiranía, es el engaño. Vean todos esos habitantes en esa ciudad. ¿Qué pasó con aquella ciudad de paz? El Salmo 122, cuando habla de Jerusalén, dice: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Jerusalén significa ciudad de la paz. Ciudad de la paz. Por eso ese Salmo 122 canta ese himno a la ciudad de la paz. Que haya paz dentro de tus muros. Y aquí el orante se pregunta: ¿dónde está esa ciudad de la paz? Lo que vive aquí es crimen, discordia. Vean, 7 habitantes malvados. Isaías 1:21 dice: ¿cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes llena de derecho, morada de justicia, ahora no hay más que criminales. Llena de derecho, es decir, que aquí rige la paz, rige el derecho, rige la justicia. Y ahora, dice Isaías, llena de criminales. Proverbios 28:28 dice: cuando triunfan los malvados, todos se esconden. Cuando triunfan los malvados, todos se esconden. Es decir, ¿qué le queda a las familias, a las personas en una ciudad donde los malvados, donde los secuestradores, donde los criminales, donde todos andan rondando las calles? ¿Cuál es la seguridad? Refugiarse, esconderse. Entonces, hay una admiración aquí de cómo ha caído esa ciudad, la ciudad de la paz. Entonces, el orante pide que a todos esos malvados, pues Dios los confunda, que Dios deshaga sus obras, así como lo había hecho en la Torre de Babel. Versos 13 y 15, otra queja del orante, pero ante este amigo traicionero. Dice él, el orante: si hubiera sido mi enemigo el que me hubiera ofendido, pues yo aguanto. De un enemigo se espera eso. Si me atacara un adversario, yo me hubiera preparado. Es decir, yo sé que el adversario en cualquier momento me puede atacar y me preparo. Pero eres tú mi compañero, dice, mi amigo, mi confidente. Ante el hermano, ante el amigo, ante el cercano, se abren las puertas, se le deja entrar en casa, se le confía todo. No está uno a la defensiva. Incluso ante el amigo, hasta el interior de la propia persona se le confía. ¿Por qué? Porque se espera apoyo, se espera comprensión. Dice el orante: a quien me unía una dulce intimidad, incluso íbamos juntos a la casa de Dios. Este cercano pudo haber sido un hermano de la iglesia, un hermano de religión. Este cercano pudo haber sido un pariente. Este cercano pudo haber sido un compañero, pero es alguien que le acompaña. El peligro ante el enemigo se espera, pero ante el hermano, ante el compañero, ante el amigo se espera apoyo, se espera fraternidad. El Eclesiástico 6 del 8 al 12
habla de esa posibilidad de amigos que se convierten en enemigos, de cercanos que se hacen extraños. Eclesiástico 6 del 8 al 12. Pero hay amigos de un momento que desaparecen el día de tu aflicción. Hay amigos que desaparecen y se convierten en enemigos y revelan cosas que te deshonran. ¿Ven? Aquel amigo al que le confiaste algo, dice, en un momento revelan estas cosas y te deshonran. Hay amigos que te acompañan en la mesa, pero desaparecen el día de la aflicción. Mientras te vaya bien, serán como tú mismo, es decir, cercanos, le puedes confiar todo, velan por tus bienes, es como tú mismo. Cuando te vaya mal, se alejan de ti. Vea, no se hacen prójimos, se alejan. Si te alcanza la desgracia, cambian de actitud y te dan la espalda. Entonces, el Eclesiástico primeramente habla, un poema anterior, de la bendición que significa un amigo, pero dice también hay amigos que se vuelven enemigos, o hay cercanos que se vuelven enemigos. Entonces probablemente este cercano o estos cercanos al orante le han vuelto la espalda, o bien porque lo creen culpable, o bien ellos mismos son los que lo están acusando. Quizá ellos mismos son los que dicen de él falsedades, que le acusan con sus bocas, con su lengua, con sus palabras. También aquellos que le miran reprobándole. Entonces, el dolor es mucho más profundo, mucho más profundo. Si recordamos un poco la situación de Jesús en la traición, pues se va a recordar precisamente este aspecto. Uno de los 12, uno de ustedes, uno que está conmigo, que cena junto conmigo, que moja su pan en mi plato, ese cercano me va a traicionar. Cuando Jesús se dirige a Judas ya en el huerto, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. O sea, siendo tan cercano, un beso pues se da a una persona muy confidente, muy cercana. Si alguien me quiere hacer daño, pues no me voy a dejar acercar, pero permitirle a alguien que se acerque para un abrazo, para un beso, es una persona muy cercana. Entonces, este es el dolor más grande, que la traición no se trata de alguien lejano, un enemigo, un contrario, sino de una persona conocida, de una persona de quien se esperaba apoyo. ¿Cuál es la petición? En el 16 se vuelve a presentar una petición. Probablemente sea a estos que se han vuelto enemigos, que los sorprenda la muerte, que bajen vivos al abismo, pues la maldad habita entre ellos. Que por su maldad se está pidiendo aquí que sean llevados a la muerte. Quizá como allá en el libro de los Números se habla de Coré, de Datán, de Abirón, de aquellos traicioneros que si cometieron el delito, va a decir Moisés, que se abra la tierra, que se los trague la tierra. Números 16, 30 al 32. Pero si el Señor hace un milagro, si la tierra se abre y se los traga con los suyos y bajan vivos al abismo, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor. Apenas había terminado de hablar cuando el suelo se resquebrajó debajo de ellos, la tierra se abrió la boca y se los tragó con todas sus familias y también a la gente de Coré con sus posesiones. Es decir, aquella traición, aquel engaño, y ellos pues fueron devorados por la tierra. De alguna manera, esta destrucción
está también pidiendo el salmista, que se los trague vivos el abismo, que bajen a la muerte. Entonces, él lo que está pidiendo es propiamente la destrucción completa. Había tomado la imagen de la torre, destruye sus planes, confúndelos, y ahora quizá tenga en mente esta situación de Coré y de aquellos traicioneros, para que también se los trague la tierra a estos enemigos, que se destruyan, que se desaparezcan. Verso 17 al 20a, confianza en Dios, invocación. Él, ¿cómo se siente ante Dios? Dice, yo invoco a Dios y el Señor me salvará. Por la tarde, por la mañana, al mediodía, gimo y suspiro. Él escuchará mi voz. Esta confianza se pone en Dios, que Él lo escucha y lo salva. Dios actúa ¿de qué manera? Humillando al enemigo, pero también salvando al que confía en Él, salvando al orante, que es un fiel que pone su confianza en Dios. Aquí habla de todo el tiempo, tarde, mañana, a mediodía. Es decir, todo el tiempo que yo oro, que yo le suplico al Señor, Él está atento. Si yo bien estoy gimiendo constantemente todo el día, Él todo el día escucha mi voz. Él siempre escucha mi voz. En el verso 3 había dicho el orante, me agito y gimo. O sea, siento ese dolor y me quejo también. O sea, se expresa ese dolor con un quejido, con un gemido. Pero ahora en el verso 18 dice, gimo y suspiro. O sea, ciertamente expreso mi dolor, pero ya es un dolor confiado. Ya espero en Dios que Él actúa. El dolor se expresa ya en la confianza, porque ya por lo menos hay un suspiro. Es decir, el suspiro expresa cierto descanso, y el descanso lo da la confianza en Dios. Y se le pide, líbrame de la agresión, sálvame, que son muchos contra mí. Es decir, esa es la confianza, que Dios salva. Que Dios me escuche, que Dios los humille, porque Él reina desde antiguo. Él ha actuado desde antiguo. Otra vez, haciendo referencia a situaciones pasadas, donde ya Dios ha actuado confundiendo, destruyendo a los malvados. Verso 20b al 22, una descripción de lo que hacen estos malvados. Aparte de traiciones, aparte de malas palabras, aparte de difamaciones, de miradas de rechazo, aparte de todo eso de traicionar al amigo, ahora se hace una nueva descripción. No tienen enmienda ni respetan a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando la alianza. Su boca es más blanda que la manteca, pero su corazón desea la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Es decir, no se corrigen, no cambian, no tienen enmienda, es lo que dice él, una y otra. O sea, son personas cercanas, se les da una oportunidad, se les da otra, pero no se enmiendan, no respetan a Dios. Ya lo habíamos comentado en el Salmo pasado, es decir, no respetan los mandamientos de Dios, porque Dios ha mandado hacerse prójimo, Dios ha mandado amar al prójimo, servirlo, ayudarlo, y estos cercanos le han dado la vuelta, se han alejado de él, como aquel sacerdote, como aquel levita ante
el hombre que fue golpeado por los ladrones en la parábola del samaritano. Lo vieron y le dieron la vuelta, le sacaron la vuelta. En lugar de hacerse cercanos, se alejaron. Ellos no se corrigen, no obedecen a Dios, no respetan a Dios guardando sus mandamientos. Y por lo tanto, al no respetar al prójimo, violan la alianza. En apariencia son amables, quizás hasta hablan de Dios, quizás hasta hablan del bien, quizás hasta hablan de sabiduría. Son aduladores, pero se acercan para destruir. O sea, las palabras que dicen son de destrucción. Palabras suaves, blandas como la manteca, dice, como el aceite, pero están buscando la guerra. Son puñales que hieren. Pues traicionan con un beso como lo hizo Judas, con una caricia, con algo suave que debería ser amable. Es una traición. Entonces estas palabras suaves o palabras amables o lo que sea son realmente traiciones. Proverbios 26 del 22 al 26 dice: las palabras del chismoso son como golosinas que bajan hasta lo profundo de las entrañas. Vean, como golosinas, como si fuera algo dulce, pero dañan hasta las entrañas. Es como el barniz que descubre la vasija de barro. Son las palabras melosas de un corazón perverso. Disimula con los labios el que odia, mientras que por dentro medita engaños. Aunque te hable con ternura, no le creas. Lleva dentro 7 maldades. Aunque encubra el odio con disimulo, su maldad se descubrirá en la asamblea. Entonces hay esa posibilidad de que las personas hasta pueden en apariencia pues ser hasta amables, hasta decir buenas palabras, pero están buscando el mal, están buscando hacer daño, están buscando la traición. Entonces esa hipocresía que delante de la persona pues hasta hablan bien y hasta saludan y cómo está y que le vaya bien, pero por dentro se están carcomiendo del odio, del rencor, del resentimiento contra aquella persona. Los versos 23 y 24 es una parte sapiencial, una parte reflexiva y una recomendación propiamente a aquellos oyentes. Muchas de estas oraciones, si bien primeramente son individuales, son personales, luego se hacen comunitarias, se llevan incluso a la asamblea, se llevan a la reflexión para todos. Así este salmo también tiene esta recomendación ya general. Ya el orante se dirige a aquel que le pueda escuchar, a aquel que le pueda acompañar. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sostendrá, nunca permitirá que el justo caiga. La experiencia que él ha vivido, que ha sido salvado por Dios, ahora la transmite a otros, que también puedan confiar en Dios. Es un consejo a los oyentes para que pongan su confianza en Dios, para que observen su alianza, para que no traicionen a sus hermanos, para que cumplan el mandato del amor al prójimo. Tú, oh Dios, hundirás en la fosa profunda a sus consanguinarios, y traidores, sin cumplir ni la mitad de sus años. Es parte de la sabiduría que ellos pensaban o ellos tenían, que aquellos que se dedican al mal, pues prácticamente tienen sus días contados. Si bien no siempre sucede así, a veces hay personas que se dedican al mal y pueden prosperar muchos años. Normalmente sí se sabe que una persona, por ejemplo, que está metida en el narcotráfico,
una persona que está metida en la delincuencia, una persona que está metida en el robo, pues está siempre su vida al borde del abismo, de la muerte. Está en constante peligro. Y de acuerdo a algunas estadísticas sociales, pues una persona metida en estos ambientes, pues el promedio de vida es de 5 años, 10 años. Es decir, aquella persona que está constantemente en la maldad y ante el peligro, en cualquier momento puede caer. Entonces, aquí está una parte de esa reflexión de sabiduría. Dice, el orante termina diciendo, yo, en cambio, confío en ti. Los que se dedican al mal tienen muchas más posibilidades de morir pronto, de ser destruidos, andan siempre en el peligro y por lo tanto desprecian la protección divina, no acuden a la protección de Dios. Entonces, por su propia cuenta andan por ahí, pues mucha más fragilidad. El orante confía, espera en Dios. ¿Cómo podemos nosotros meditar y orar con este salmo? Primero, probablemente muchos también hayan experimentado la traición de alguna persona cercana. O quizá, pues, nos hemos desengañado o nos hemos desilusionado de alguien que esperábamos apoyo, que esperábamos cercanía, y se alejó en el momento difícil, se alejó en la situación más complicada que estábamos viviendo. O mi esposo, o mi papá, o mi hermano, o mi hijo, o mi esposa, o aquel del que yo esperaba más, a lo mejor en algún momento lo sentí lejano. Bueno, si hemos experimentado esto, no vamos a orar como el salmista, destrúyelo, Señor, no. El Señor Jesús nos enseñará realmente el perdón. Pero sí, esto nos puede enseñar a buscar nosotros la cercanía, a que nosotros no vayamos a hacer eso. Si vemos a alguna persona necesitada, sea pariente o no lo sea cercano o no, siempre el Señor nos pide, acércate, hazte prójimo. Y mucho más, con mayor razón, a aquel pariente, aquel hermano, aquel familiar, aquel amigo. No descuidarlo, apoyarlo cuando está pasando por momentos difíciles. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, pues no se trata de huir. Hay personas que llegan incluso hasta pensar en el suicidio o a no encontrar el sentido de la vida, el querer alejarse de todo. Puede experimentarse esto, pero podemos nuevamente confiar en Dios. Dios está con nosotros y aparte, sí, hay muchas personas que nos quieren y que nos apoyan. Hay que tener más confianza, acercarnos más a ellos. Hay que encomendar a Dios todos nuestros afanes, encomendar a Dios todas nuestras situaciones, todos los problemas, todas las preocupaciones, todas las angustias, ponerlas en manos de Dios. Hay que poner todo lo que está de nosotros, todo lo que está de nuestra parte, para solucionar, para crecer, para avanzar, pero una fe, una confianza infinitamente en Dios. Pero no desanimarnos, no desilusionarnos, no perder la fe en las personas, porque en algún momento no han estado. No, hay que seguir confiando. Son hermanos que están junto a nosotros y pueden apoyarnos, pero también nosotros seamos hermanos, seamos prójimos de todo aquel que sufre, de todo aquel que pase por situaciones difíciles. Gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros. Les pedimos que sigan acompañándonos, que puedan también compartir estos videos con sus familiares, con sus contactos, que les pueden ayudar también en su fe, en su crecimiento. Que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.